El último suspiro en el espejo. El viejo caserón se alzaba imponente en la cima de la colina, una sombra tétrica contra el crepúsculo. Adentro, en una habitación polvorienta, se encontraba un espejo antiguo, su marco tallado con intrincados diseños que parecían retorcerse bajo la tenue luz de una vela. Lucía, una joven escritora en busca de inspiración, había alquilado la casa para terminar su última novela. Atraída por la atmósfera misteriosa del lugar, se sentía cada vez más fascinada por el espejo. Las noches, al mirarse en él, tenía la sensación de que algo más la observaba desde las profundidades de su reflejo, una presencia oscura que la acechaba. Una noche, mientras luchaba contra el bloqueo creativo, se acercó al espejo y susurró: «Muéstrame lo que escondes». Al instante, la imagen se distorsionó y en lugar de su propio rostro, vio una figura fantasmal que la miraba fijamente. Era una mujer joven, hermosa pero consumida por la tristeza, sus ojos llenos de un dolor inmenso. Intrigada y aterrada a partes iguales, Lucía comenzó a investigar la historia de la casa. Descubrió que había pertenecido a una familia aristocrática y que la mujer del retrato era la hija menor, una joven que había fallecido trágicamente en ese mismo cuarto. Según la leyenda, su espíritu había quedado atrapado en el espejo, condenada a repetir eternamente su último suspiro. A partir de ese momento, extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Objetos se movían solos, sombras se deslizaban por las paredes y la sensación de ser observada se intensificó. Lucía se sentía cada vez más débil, como si algo le estuviera robando la vida. Una noche, mientras dormía, sintió una presencia fría junto a su cama. Abrió los ojos y allí estaba, la mujer del espejo, más real que nunca. Sus ojos se clavaron en los de Lucía, y con una voz débil y agonizante, susurró: «Llévame contigo». Al amanecer, Lucía despertó sola en la cama. El espejo estaba empañado, y al limpiar el vaho, vio su propio reflejo, pálido y enfermizo. Se dio cuenta de que la presencia del espíritu la estaba consumiendo poco a poco. Decidida a romper el hechizo, Lucía tomó una decisión desesperada. Se acercó al espejo y, con todas sus fuerzas, gritó: «Libérame». En ese instante, el espejo se hizo añicos, liberando un estallido de energía que sacudió la habitación. Cuando el polvo se asentó, la figura de la mujer ya no estaba. Lucía se sintió débil, pero aliviada. Había logrado romper la maldición y liberar el espíritu de la joven. Sin embargo, sabía que el precio había sido alto. Abandonó la casa al amanecer, dejando atrás el pasado y llevando consigo la experiencia que la marcaría para siempre. El espejo, convertido en 1000 pedazos, era un recordatorio de que algunos misterios son mejor dejados sin resolver. La casa que respira. La casa se erigía al final de un camino polvoriento, una sombra amenazante en medio de un campo abierto. Era una construcción antigua, de piedra oscura y ventanas pequeñas que parecían ojos vacíos. A pesar de su apariencia sombría, el agente inmobiliario la describió como una joya escondida, una oportunidad única para aquellos que buscaban tranquilidad y naturaleza. Elena, una joven escritora en busca de inspiración, se sintió atraída por el misterio de la casa. Al cruzar el umbral, una sensación de frío la envolvió, como si la casa misma la estuviera recibiendo con un susurro gélido. Al principio, todo parecía normal. Los días transcurrían plácidamente entre la escritura y largas caminatas por los alrededores. Sin embargo, por las noches, un inquietante sonido comenzaba a resonar en las paredes, un suave suspiro, como si la casa estuviera respirando. Al principio, lo atribuyó a los viejos tablones de madera crujiendo con el viento, pero pronto se dio cuenta de que el sonido era más profundo, más orgánico. Las noches se volvieron cada vez más difíciles. Elena soñaba con la casa, con sus paredes que se contraían y expandían como pulmones gigantescos, atrapándola en su interior. Al despertar, encontraba las ventanas empañadas, como si alguien hubiera exhalado sobre ellas.
Un día, mientras exploraba el sótano, descubrió una antigua cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y en el centro, un pozo profundo y oscuro. Al acercarse, sintió una corriente de aire frío que le erizó la piel. De repente, el sonido de la respiración se intensificó, como si la casa estuviera conteniendo la respiración antes de un gran suspiro. Aterrorizada, Elena salió corriendo de la cámara y subió las escaleras. Al llegar a la planta superior, todas las luces se apagaron. Un silencio sepulcral envolvió la casa, interrumpido solo por el latido frenético de su corazón. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se volvió lentamente, y sus ojos se encontraron con una grieta en la pared, que se expandía rápidamente. La grieta creció hasta convertirse en una enorme boca, y de ella surgió un viento helado que la arrastró hacia adentro. Elena luchó por resistir, pero fue inútil. La casa la había absorbido, convirtiéndola en parte de su oscuro secreto. A la mañana siguiente, el agente inmobiliario encontró la casa vacía. Las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar una suave brisa. No había rastro de Elena, solo el sonido del viento susurrando entre las paredes, como si la casa estuviera exhalando un último suspiro. Absolutamente. Aquí tienes una historia de terror basada en el título El visitante de la medianoche. El visitante de la medianoche. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y niebla, se alzaba una vieja mansión. Sus ventanas, como ojos vacíos, miraban fijamente hacia la oscuridad de la noche. Era allí donde vivía el señor Blackwood, un hombre solitario y taciturno, conocido por sus extrañas costumbres y su colección de libros antiguos. Los vecinos susurraban historias sobre la mansión. Decían que por las noches se escuchaban extraños lamentos y que a veces, en las noches más oscuras, se podía ver una figura oscura deambulando por los jardines. Pero nadie se atrevía a acercarse, temerosos de lo que pudieran encontrar. Una noche, un joven estudiante llamado Thomas, atraído por la misteriosa fama de la mansión, decidió explorar sus alrededores. La luna llena iluminaba tenuemente el camino, proyectando sombras alargadas que se contorneaban como monstruos. Al llegar a la mansión, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las ventanas estaban completamente oscuras, pero la puerta principal se encontraba ligeramente entreabierta. Con el corazón palpitando, Thomas empujó la puerta y entró. El interior de la mansión era aún más oscuro que el exterior. El polvo cubría los muebles y las arañas tejían sus telas en las esquinas. Guiado por una tenue luz que provenía de una habitación al fondo del pasillo, Thomas avanzó con cautela. Al entrar en la habitación, sus ojos se acostumbraron a la oscuridad. En el centro de la estancia, sentado frente a una chimenea apagada, había un hombre anciano. Era el señor Blackwood, pero su rostro, iluminado por la débil luz de una vela, parecía más viejo y más demacrado de lo que los vecinos habían descrito. «Buenas noches», dijo Blackwood con una voz ronca y cavernosa. Thomas se quedó paralizado, incapaz de responder. El anciano continuó hablando, su voz cada vez más baja: «He estado esperándote». En ese momento, la puerta se cerró de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Thomas trató de gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Escuchó pasos que se acercaban lentamente, y luego, sintió una fría mano posarse en su hombro. Al día siguiente, la mansión de Blackwood estaba vacía. Las puertas estaban abiertas de par en par, y el viento soplaba a través de las habitaciones, esparciendo papeles y libros por todo el suelo. Nunca más se volvió a ver a Thomas ni al señor Blackwood. Los vecinos decían que el visitante de la medianoche se había llevado a otro de sus invitados. Absolutamente. Aquí tienes una historia de terror basada en el título El bosque que susurra nombres. El bosque que susurra nombres. Se decía que el bosque de Blackwood era un lugar maldito. Los lugareños evitaban sus senderos sombríos y sus árboles retorcidos, advirtiendo a los extraños sobre los susurros.
que acechaban entre las sombras. Algunos aseguraban haber oído sus propios nombres pronunciados por voces invisibles, una melodía macabra que helaba la sangre. Amelia, una joven escritora en busca de inspiración, no creyó en las leyendas hasta que se adentró en el bosque. Atraída por la misteriosa belleza del lugar, decidió pasar una noche acampando en su corazón. Al caer la noche, el bosque se transformó en un laberinto de sombras, los árboles se contorneaban como figuras siniestras y el viento susurraba como si miles de voces murmuraran al unísono. En medio de la oscuridad, Amelia encendió una fogata y se acurrucó en su saco de dormir. Los sonidos del bosque la envolvían, el crujido de las ramas, el aullido lejano de un animal y, sobre todo, esos susurros. Al principio, los ignoró, atribuyéndolos a la imaginación. Pero luego, con claridad cristalina, escuchó su propio nombre. Un escalofrío recorrió su espalda. Se levantó de un salto y miró a su alrededor, pero no vio nada más que sombras danzantes. Sin embargo, la sensación de ser observada era abrumadora. Los susurros se intensificaron, y esta vez, no solo escuchaba su nombre, sino también otros, nombres de personas que conocía, de familiares, de amigos. A medida que avanzaba la noche, los susurros se volvieron más insistentes, más amenazantes. Amelia sentía como si el bosque estuviera tratando de arrastrarla hacia sus profundidades, de absorberla en su oscuridad. Desesperada, intentó salir corriendo, pero se encontró perdida en un laberinto de árboles. Al amanecer, logró salir del bosque, pero algo había cambiado en ella. Los susurros la perseguían, una melodía macabra que resonaba en su mente. Y cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras del bosque, los árboles retorcidos y los rostros de aquellos cuyos nombres había escuchado. A partir de ese momento, Amelia nunca volvió a ser la misma. Los susurros del bosque la habían marcado para siempre, convirtiéndola en una prisionera de su propia mente. Y se decía que en las noches sin luna, cuando el viento soplaba a través de los árboles, todavía se podía escuchar su nombre, mezclado con los de otros, perdido en la sinfonía macabra del bosque que susurraba nombres. Absolutamente. Aquí tienes una historia de terror basada en el título La sombra que se arrastra. La sombra que se arrastra. Era una noche oscura y tormentosa cuando Lucas decidió explorar la vieja mansión abandonada al final de la calle. Atraído por las leyendas locales y la promesa de una aventura, ignoró las advertencias de sus amigos y se adentró en la mansión en ruinas. Las habitaciones estaban sumidas en una oscuridad profunda, interrumpida solo por los destellos de un rayo que se colaba por las grietas de las ventanas. El crujido de la madera bajo sus pies y el aullido del viento creaban una atmósfera opresiva. Lucas encendió su linterna, pero la luz apenas lograba iluminar unos pocos metros a su alrededor. Mientras exploraba la mansión, notó una presencia. Un frío intenso le recorrió la espalda y sintió como si alguien lo estuviera observando. Se volvió lentamente, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación persistía. De repente, escuchó un ruido extraño proveniente de una habitación al final del pasillo. Era un sonido suave, como si algo se arrastrara por el suelo. Con el corazón palpitando, Lucas se acercó a la puerta y la abrió lentamente. La habitación estaba vacía, excepto por una gran mancha oscura que se extendía por el centro del suelo. A medida que se acercaba, la mancha comenzó a moverse. Era una sombra que parecía tener vida propia. Se arrastraba lentamente por el suelo, dejando un rastro de oscuridad a su paso. Lucas retrocedió horrorizado. La sombra se levantó y se dirigió hacia él, creciendo en tamaño hasta cubrir toda la habitación. Sus ojos, dos puntos brillantes de luz, se clavaron en los de Lucas. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras la sombra se abalanzaba sobre él. A la mañana siguiente, encontraron a Lucas inconsciente en el jardín de la mansión. Estaba cubierto de arañazos y mordiscos, y su rostro estaba pálido como la muerte. Cuando recuperó el conocimiento, solo atinó a murmurar una palabra:
la sombra. Los médicos no encontraron ninguna explicación física para sus heridas. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre la maldición de la mansión y la sombra que se arrastraba por sus pasillos. Y Lucas, marcado por la experiencia, juró nunca volver a acercarse a ese lugar. La Llorona y el niño perdido. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, se alzaba una antigua hacienda. Sus paredes, cubiertas de hiedra, ocultaban secretos oscuros y leyendas que se transmitían de generación en generación. La más temida era la de la Llorona, una mujer que, según se decía, vagaba por las noches, lamentándose por sus hijos ahogados. Martín, un niño curioso y valiente, siempre había estado fascinado por las historias de su pueblo. A pesar de las advertencias de sus padres, se aventuraba por las noches a explorar los alrededores de la hacienda, buscando cualquier rastro de la legendaria Llorona. Una noche, mientras se encontraba cerca del río, escuchó un llanto desgarrador que helaba la sangre. Era la voz de la Llorona, más clara y cercana que nunca. Intrigado y aterrorizado a partes iguales, Martín se acercó cautelosamente al río. A la luz de la luna, vio a una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y ensopado. Sus ojos estaban llenos de tristeza y sus lágrimas caían como gotas de cristal. Pero lo que más llamó la atención de Martín fue un niño pequeño que flotaba en el agua, cerca de la orilla. Sin pensarlo dos veces, Martín se lanzó al río y rescató al niño. Al sacarlo del agua, el niño abrió los ojos y lo miró con agradecimiento. En ese momento, la figura de la Llorona se desvaneció, dejando atrás un profundo silencio. Martín llevó al niño a su casa y lo cuidó hasta que recuperó la salud. El niño no recordaba nada de lo sucedido, pero sentía una profunda conexión con Martín. Con el paso del tiempo, se convirtió en el mejor amigo de Martín, y juntos exploraron los alrededores de la hacienda, desvelando los secretos que ocultaba. Años más tarde, cuando Martín era un hombre adulto, descubrió la verdad sobre la Llorona y el niño. Resultó que el niño era el hijo de la Llorona, que había sido rescatado del río por un milagro. La Llorona, liberada de su sufrimiento, había podido descansar en paz. Desde entonces, la leyenda de la Llorona cambió. Ya no era vista como una amenaza, sino como una figura trágica que buscaba el perdón y la redención. Y Martín, el niño que la había salvado, se convirtió en el guardián de su historia, recordando a todos que incluso las leyendas más oscuras pueden tener un lado de compasión y esperanza. Absolutamente. Aquí tienes una historia de terror sobre un policía que se encuentra con lo inexplicable. El vigilante de la noche. El oficial Javier Ramírez era un hombre de pocas palabras y una mirada penetrante. Había pasado años patrullando las calles de su ciudad, un lugar que creía conocer como la palma de su mano. Sin embargo, una noche, todo cambió. Era una noche fría y lluviosa cuando recibió una llamada sobre un posible robo en una vieja mansión abandonada al borde de la ciudad. La mansión era un lugar que los lugareños evitaban, envuelto en una aura de misterio y leyendas urbanas. Javier, con una pizca de escepticismo pero también de curiosidad, se dirigió al lugar. Al entrar a la mansión, la oscuridad era palpable. La única luz provenía de su linterna, que proyectaba sombras grotescas en las paredes polvorientas. El ambiente era pesado, cargado de una energía extraña que le erizó la piel. Mientras exploraba los corredores, escuchó un sonido que lo heló la sangre, un llanto infantil que parecía venir de todas partes a la vez. Javier siguió el sonido hasta una habitación al final del pasillo. Al abrir la puerta, la escena que encontró lo dejó sin aliento. En medio de la habitación, flotando a unos centímetros del suelo, había una figura infantil, transparente y luminosa. Era un niño, con ojos grandes y tristes que lo miraban fijamente. Antes de que Javier pudiera reaccionar, el niño se desvaneció, dejando atrás un rastro de frío y una sensación de vacío. Aterrorizado pero fascinado, salió corriendo de la mansión.
A partir de esa noche, las cosas cambiaron para Javier. Comenzó a experimentar fenómenos extraños, sombras que se movían por sí solas, objetos que cambiaban de lugar y la constante sensación de ser observado. En sus patrullajes nocturnos, veía figuras espectrales en las calles y escuchaba voces susurrando su nombre. Javier intentó contarle a sus compañeros lo que estaba sucediendo, pero lo tomaron por loco. Aislado y temiendo por su cordura, se sumergió en una investigación personal, buscando respuestas en libros antiguos y leyendas urbanas. Descubrió que la mansión donde había visto al niño fantasma estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena. Según las leyendas, los espíritus de los niños enterrados allí vagaban por la noche, buscando consuelo. Una noche, de vuelta en la mansión, Javier se enfrentó a su miedo. Con una cruz en la mano, entró en la habitación donde había visto al niño. Esta vez, estaba preparado. Cerró los ojos y concentró toda su fuerza de voluntad. Cuando los abrió, el niño estaba allí, pero esta vez, sus ojos no expresaban tristeza, sino una profunda paz. Javier sintió una conexión con el niño, una comprensión de su sufrimiento. Le habló con calma, prometiéndole que haría lo posible por ayudar a los espíritus atrapados en la mansión. A partir de ese momento, las apariciones cesaron. Javier continuó trabajando como policía, pero nunca volvió a ser el mismo. Llevaba consigo la carga del conocimiento de un mundo oculto, un mundo donde lo sobrenatural y lo paranormal coexistían con lo cotidiano. Y aunque a veces sentía miedo, también sentía una profunda conexión con lo desconocido, una conexión que lo hacía único. Absolutamente. Aquí tienes una historia de terror sobre árboles que atrapan personas. Los árboles susurrantes. El bosque de Blackwood era un lugar antiguo y tenebroso, un laberinto de sombras donde los árboles se retorcían como garras gigantescas. Los lugareños contaban historias sobre este bosque, leyendas que hablaban de árboles que susurraban nombres y arrastraban a los intrusos a sus profundidades. Al principio, estas historias eran solo eso, historias. Pero cuando comenzaron a desaparecer personas, los habitantes de la región empezaron a creer. El joven Isen era un escéptico. No creía en fantasmas ni en árboles asesinos. Sin embargo, la intriga lo llevó a adentrarse en el bosque de Blackwood una noche de luna llena. Con una linterna en una mano y una brújula en la otra, se adentró en la espesura, convencido de que las leyendas eran solo supersticiones. A medida que avanzaba, el bosque se volvía cada vez más denso y oscuro. Los árboles, con sus ramas entrelazadas, formaban una especie de techo natural que bloqueaba la luz de la luna. Isen podía sentir la humedad de la tierra y el olor a hojas en descomposición. De repente, escuchó un sonido extraño, como un susurro lejano, una voz que lo llamaba por su nombre. Giró la cabeza, pero no vio a nadie. El bosque estaba completamente silencioso, excepto por el crujido de las ramas bajo sus pies. Sin embargo, la sensación de ser observado era cada vez más intensa. Se detuvo y encendió la linterna, escudriñando las sombras. Fue. Entonces cuando lo vio, una de las ramas de un viejo roble se movía lentamente, como si estuviera alcanzándolo. Isen trató de retroceder, pero era demasiado tarde. La rama se envolvió alrededor de su brazo con una fuerza increíble, arrastrándolo hacia el árbol. Luchó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. El árbol parecía estar vivo, alimentándose de su miedo y su desesperación. Los gritos de Isen se perdieron en la inmensidad del bosque. Las ramas del roble lo envolvieron completamente, aprisionándolo en un abrazo mortal. Y allí, en las profundidades del bosque de Blackwood, Isen se convirtió en uno más de los desaparecidos, una víctima de los árboles susurrantes.